de Canarias. Yo creo que la presentación ya me la he hecho un poco aquí, porque nos toca dar en este marco incomparable la última sesión de efectivo. Entonces, este año pues vienen dos compañeras, Kere de Líder Vecindario y Bea de Líder de Granadilla, de Gran Canaria y de Tenerife. Nosotros somos 11 compañeros en Canarias, en todas las islas, y entonces vamos a contar un poco, van a contar ellas, proyectando esta zona. Bueno, buenas tardes, ya tarde noche. Nosotros venimos a comentarles una experiencia que ha sido nueva, desde el año pasado se ha implementado, por eso se llama Proyectando hasta el Mar. Hemos elegido eso porque lo que queremos compartir con ustedes es uno de los objetivos del acuerdo de colaboración que tenemos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que implica la elaboración por parte del alumnado de un proyecto final del bienio. En primer lugar, queremos agradecer a todas las entidades y organismos que nos han estado apoyando a lo largo de los más de 20 años que ya tiene experiencia hasta el Mar Canarias, y aquí quedan reflejados la mayoría, espero que no se nos haya quedado ninguno, y hoy vamos a comentarles sobre todo la colaboración con el área STEAM y la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. Como comentó antes Luis, nosotros funcionamos de una manera un poco diferente. Tenemos 11 sedes. Sí. 11 sedes si esto carga, si no, bueno, así vamos más rápido. En todas las islas hay una sede que la imparte un solo docente. Nosotros somos 11 y los 11 pertenecemos al cuerpo del profesorado de enseñanza secundaria. Estamos las 25 sesiones anuales con el alumnado y trabajamos de una manera conjunta y nos apoyamos con los materiales y recursos entre todos. A partir del 2020 empezamos a formar parte del área STEAM del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. Ahí aparecen los criterios del área STEAM, que son los mismos en todas las comunidades, y en esa firma de ese convenio, que para nosotros fue muy importante, hemos destacado tres objetivos fundamentales. El primero, el de dar estabilidad al proyecto, porque hasta ese momento es de justicia reconocer que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias colaboraba siempre, porque todo el profesorado que imparte Estalmar tiene reconocido en el horario lectivo de su centro de referencia a esas horas. Nosotros lo teníamos siempre contemplado en el horario, como ahora también lo tenemos. Pero no teníamos una estabilidad ya en los últimos años, era complicado, dependíamos de convenios que se firmaban con un tiempo determinado, y este acuerdo, que ya sale como proyecto y como resolución, nos da esa tranquilidad, esa estabilidad que sale anualmente, nuestras horas con los centros de referencia, sin problema. Además, nos asumimos otras dos cosas que son muy importantes, que era, la consejería le interesaba mucho que el programa fuera lo más visible posible, que se diera a conocer, y quería una implicación mayor por parte de los centros de donde están esos niños, si quedan seleccionados o de cualquier otro que pueda tener interés, pero sobre todo trabajar con el profesorado de los centros también. Entonces, nosotros asumimos ese compromiso. Ahí aparece que aumente el impacto y los centros están mal. El centro que ahora tiene un alumno o una alumna que participa en el programa tiene además la figura de un coordinador, o coordinador del centro, que es otro compañero docente que está en el centro de referencia, que es el nexo de unión entre nosotros y el centro educativo. De tal manera que el compromiso nuestro también, de todos los profesores que impartimos en Talmar en cada una de las sedes, es la función de asesorar también al profesorado de los centros que nos lo demanden. Por eso nosotros, por ejemplo, que antes estábamos comentando cuando hablaban de la Incanet, nos comunicamos con todos los centros de referencia, normalmente vía Google Classroom. Tenemos un curso, en ese curso
están todos los centros que tienen alumnado con nosotros, cada uno en su sede tiene esa formación y nosotros les facilitamos materiales, atendemos consultas, si hay cualquier cosa en la que podamos colaborar en el centro, pues estamos ahí para lo que los compañeros nos demanden. Tenemos el compromiso de hacer reuniones trimestrales de información también, le damos información a los profesores de los centros de cómo trabaja ese alumnado en nuestras clases y ellos también nos comentan si detectan alguna cosa o cualquier consideración que quieran hacer. Y es un poco feedback en ese sentido. Y otro compromiso que también adoptamos y que por eso lo traemos hoy aquí, que por primera vez se dio en el curso pasado, es el de que el alumnado que participa tiene que hacer un trabajo de final de bienio. Nosotros empezamos trabajando online después de la pandemia porque tuvimos el problema que no nos dejaban trabajar con todos los alumnos en una sola sede porque al unirse de distintos centros había problemas para poder habilitar eso en los centros de referencia y ya ahí teníamos un bagaje, pero fue un poco complicado el tema cuando nos dijeron que teníamos que hacer un proyecto de final de curso y tuvimos que considerar al alumnado ese que llegó justo después de la pandemia. ¿Qué características van a tener los proyectos? Bueno, pues nosotros le ofrecemos al alumnado que haga un proyecto en relación con lo que han aprendido en los 2 cursos que han estado con nosotros. Si alguien nos ofrece un tema libre que nos resulte de interés, pues también estamos dispuestos, pero la base es eso. El trabajo en grupo, eso era lo que nos decían, el trabajo en grupo. ¿Con qué intención? La intención de hacer el trabajo no es hacerlo y ya está, es que lo presenten en los centros, que puedan motivar a otros compañeros, que utilicen ese proyecto final del alumnado también como elemento dinamizador en los centros de referencia. ¿Dónde se elaboran? Pues en nuestras clases, mayoritariamente. Dábamos un tiempo y ahora con la segunda parte que va a abordar Bea lo verán ahí, y también con el apoyo, si es necesario, del profesorado de referencia en los centros de procedencia del alumnado. Esos coordinadores están más. ¿Vale? Este fue el resultado. Ahí tienen ustedes los trabajos final de bienio del año pasado. Nosotros no pusimos un límite de grupos y aquí pueden ver, lo señalas tú, no lo voy a... Aquí tenemos, por ejemplo, Fuerteventura. Fuerteventura escogió, mira a ver porque no puedo, Fuerteventura escogió un solo tema. Todo el grupo de la sede de Fuerteventura trabajó con el parque escultórico. El trabajo de Fuerteventura es muy interesante, trabajo colectivo muy interesante. Luego tenemos, vamos a nombrarlo de los compañeros ya que están aquí, el de Las Palmas, que decidió hacer 2 trabajos, el grupo de Tenerife Norte, que fue el que más subdivisión tuvo, hizo más visión de pequeño grupo, y por eso ven ahí las diferencias, los trabajos de Tenerife Norte, y luego aparecen por ahí el mío, que es Gran Canaria Sur, como dijo Luis antes, y Bea de Tenerife Sur, porque nosotros llevamos los 2 grupos de las 2 zonas de la isla que tienen que ser de la zona sur de Algeciras. Si ven, aquí nosotros, como no limitamos mucho, hay algunos temas que son estrellas. Los fractales, que se repiten en más de una sede, y la criptografía, que aparece también ahí en un montón de sedes, se decidió eso. Nosotros le vamos a presentar hoy aquí una que hemos acordado que nos parece interesante, la más en este caso, porque aborda varios de los aspectos que ya hemos visto, que es una que escogió el grupo de Bea, uno de los grupos de Bea. Y ella va a contar ahora cómo pasaron de esa sesión de Estalmar, que no es que la hiciera ella sola, que no es yo más, yo hice la misma y a mí no me eligieron yo, pero los compañeros también, que llevamos esa propuesta de clase y no surgió, pero sí en el grupo de ella y combina un poco todos los elementos que nos pedía la resolución que hicieran. Bueno, pues yo les cuento. Esta es una sesión que di, bueno, la última vez que la di fue hace 2 días, la di anteayer, con el grupo de este año. Pero aproximadamente hace un año
fue cuando la di y al final resultó en el proyecto que les mostraré al final. Es una sesión que impartí para el alumnado de segundo año y como nuestras clases duran unas 2 horas, pues está pensada para desarrollarse aproximadamente en 1 hora y media, un poquito más. ¿Vale? Sobre las curvas, era un momento del curso en el que habíamos tenido un par de charlas previas que habían enganchado muchísimo al alumnado, una a cargo de Elena Vázquez, una compañera de esta Claricia, que les habló sobre curvas, proyecciones de las curvas en los mapas, y ellos se quedaron alucinados. Y luego otra cargo de Judith Padrón, que es una profesora de topología de la Universidad de La Laguna, que también les habló de curvas, del concepto de curvatura. Y entonces aproveché la coyuntura y seguí hablando del ancho de las curvas. Entonces, lo primero que les dije fue que dibujaron una curva, la que quisieran. Seguramente a ustedes les pasa como a mí, que los chicos ya van a las clases con la mosca detrás de la oreja y siempre piensan que hay algo encerrado detrás de lo que les piden, así que ellos se pueden hacer una idea de las curvas que dibujaron, ¿no? Y entonces cuando la tenían dibujada les dije, vale, ¿cuál es el ancho de esa curva? Bueno, entonces, curiosamente, hace 2 días una niña me dijo, pues yo creo, profe, que yo acercaría 2 líneas por los bordes y lo que mida, ese es el ancho de la curva. Y yo le dije, muy bien, Sofía, por ahí vamos. Y entonces les defino lo que es el ancho de una curva, ¿vale? Lógicamente, hablamos les doy unas definiciones pues, un poco para que ellas entiendan, y hablamos de qué es el ancho en ese momento. Yo le estoy acercando esas líneas paralelas hacia la curva, y en ese momento tengo un ancho. Pero claro, si ponemos por ejemplo una elipse, vamos a ver que eso va a depender de por dónde le acerco esas líneas. Y ellos van a llegar a la conclusión de que eso del ancho de una curva depende de por dónde estás acercando las 2 líneas sustentadoras. Les pregunto, ¿pasa siempre eso? Y todos dicen, no, con la circunferencia no pasa. Vale, con la circunferencia no pasa. Pero, porque esa circunferencia puede rodar libremente entre 2 curvas que tengas ahí paralelas y siempre van a tener el contacto con las 2. Pero eso, que no pasa con otras curvas que no tengan la anchura constante, este es el material que yo trabajo con ellos, ¿vale? Por eso la presentación tiene todos esos machanquitos, porque se busca que a ellos les guste, ¿vale? ¿Habrá otras curvas con anchura constante? Esto ya les cuesta. No, esto ya no lo ven. Entonces, después de dejarlos un ratito, que le den al coco, pues les digo el triángulo de las que hablaron las compañeras de la sesión hoy, que están en el museo, que no me va a dar tiempo de ver, pero que prometo que visitaré la próxima vez que esté aquí. El triángulo de Redox. ¿Vale? Allí en el MAG, no lo voy a desplegar, pero les cuento quién fue el señor que creó esto, porque también una parte importante de la clase es ubicar históricamente el descubrimiento, los autores, etc. Bueno, entonces les hablo del triángulo y a partir de ahí vamos a hacer unas actividades. Las van a hacer ellos, ¿vale? Ahora llega el momento en el que ellos trabajan. La primera actividad, con regla y compás, porque usamos muchísimo el GeoGebra, nosotros también en las clases, y usan tan poco, y esto es una construcción tan sencilla para hacer con una regla y un compás, que ese día les pido que lleven a clase la regla y compás para que dibujen el triángulo, de 2 formas diferentes, ¿vale? Partiendo de un triángulo, bueno, yo no les digo nada, yo solo les enseño la figura que ellos habían visto y que ellos intenten imaginar cómo van a llegar a ella, ¿vale? Son patosos con la regla y el compás, muy patosos. A la hora de dibujar un triángulo equilátero, solo para dibujar un triángulo equilátero, la mayoría dibuja más fácilmente el triángulo como la intersección de las 3 circunferencias, ¿vale? Bueno, pues esa es la primera actividad. La segunda, ahora que ya lo tienen uno dibujado, pues les pido que se imaginen qué pasaría si hacemos rodar por el borde de ese triángulo una circunferencia. Yo les pongo ahí unos datos, pero vamos, si ellos lo hacen con otros números tampoco me enfado. Y les pido que la dibujen. También les cuesta. Esta también les cuesta. Porque se imaginan cómo es, ven que los bordes van a ser más redondeados, son capaces de razonar que va a ser otra curva de anchura constante, porque si era el triángulo esto a lo que le estás añadiendo, también una misma distancia alrededor también lo va a hacer, pero dibujarlo les cuesta un poquito. En la actividad 3 extendemos el concepto a otros polígonos de Redox
y pretendemos que lleven a la conclusión de que solo existen aquellos que tengan un número impar de lado. Solo existen polígonos de Rullox con un número impar de lado. Y la cuarta actividad, ya que es un poquito más compleja, la primera es hallar el perímetro. Empiezo con el perímetro, que es más sencillo, del triángulo, bueno, una circunferencia, del triángulo y de un pentágono. ¿Vale? Yo los ayudo un poquito, pues porque ellos, por ejemplo, no han visto trigonometría, entonces hay que echarles una manita. Y con el tema del área, pues a veces recurrimos, lo reconozco, a GeoGebra, ¿vale? Porque los cálculos son complejos para ellos y bueno, es una herramienta que está ahí y a fin de cuentas, pues no pasa nada. Yo tampoco tengo tiempo de ponerme a explicarles trigonometría y todo eso para que puedan hacer esto. No, por lo menos no es la finalidad de esta sesión. Bueno, yo llevo mis construcciones hechas en GeoGebra, que se las enseño después al final para que fijar un poquito la idea. Y después de haber hecho los perímetros y las áreas, pues enunciamos los dos teoremas que tiene esto que ellos han visto para que se lleven un poco de contenido matemático más potente, ¿no? Entonces, el teorema de Barbier, de que todas las curvas de ancho constante tienen el mismo perímetro, que coincide con el de la circunferencia, y luego el que nos asegura que el triángulo de Rullox es la curva de ancho constante con menor área. ¿Vale? Bueno, repasamos un poquito y entonces les cuento, les enseño esta. Me gusta enseñárselas por dos cuestiones. Primera, porque seguramente ellos no han caído en el hecho de que si gira y mantiene el contacto entre dos paralelas, si colocamos otras dos que sean perpendiculares, va a pasar lo mismo y que por tanto se pueden encerrar en un cuadrado y girar. Y segundo, por el centro, porque en esta animación se ve muy bien que el centro del triángulo no se mantiene fijo, sino que va cambiando. Y bueno, y aplicación, cosas que muchos de ellos han visto, pero que hasta ese momento no sabían qué tipo de figuras eran. Las monedas, en el sur de Tenerife, que es donde yo estoy, hay una cantidad de alumnado extranjero que a la siguiente clase te aparecen todos con las monedas, muchos de ellos con monedas de. Después, no va a cargar, pero está el enlace. Bueno, hay un vídeo de un taladro que es capaz de hacer los agujeros cuadrados y eso a ellos les encanta. Se quedan alucinados con el tema del agujero cuadrado, ven que la broca es un triángulo al que se le hacen unas incisiones para que pueda sacar el material cuando estás taladrando y que el cuadrado es muy bueno, la aproximación que se hace de un cuadrado es muy bueno, solo queda un área muy chiquitita en los bordes. Alcantarillas, si es la figura con menor área, si tú tienes que gastarte dinero para hacer alcantarillas, te salen más baratas haciéndolas así. Si partimos de la idea de que hacer una alcantarilla circular es mejor que hacerla cuadrada, para que no se caiga por el agujero, pues igual este tipo de formas además nos ahorra material. En diseño también tiene infinidad de aplicaciones, algunas también con utilidad, como la púa de la guitarra, si alguno toca la guitarra, pues sabrá que además de ser ergonómicas, pues dependiendo de dónde toques, produce un sonido diferente. Ya hay muchas púas con forma de triángulo de Rullox, los caramelos Smith, lápices. Y luego en arquitectura, tengo que decirles que Tere y yo nos enfrascamos en la aventura de intentar encontrar un triángulo en cada una de las comunidades de Stalmar, pero después de horas y horas y horas delante del ordenador, nos fue imposible encontrar alguna. Les pedimos perdón. Aquí hay una representación lo más digna posible de lo que encontramos. Que la buscamos en todas, Ecuador incluido, y por lo menos que nosotros no. Terminamos, por supuesto, con los anfitriones, ¿vale? En Barcelona sí tenemos. En Barcelona tenemos. Y a ver, por aquí Barcelona, un par de ellas, la torre y habíamos puesto también de la Sagrada Familia. Bueno, estaríamos encantadas de que nos enviaran todas las que ustedes encuentran, porque así enriquezco la presentación. Para poder completar la presentación. Exacto. Bueno. Después tenemos que decir que hay una que hemos visto hoy, pero que esa tiene que ser ya con el vino, Exacto. Fuera de cámara. Después de la cena le preguntan a Luis dónde vio hoy un triángulo de Rullox. Pero tiene que ser fuera de cámara. Es muy interesante. Bueno,
Termino enseñándoles este vídeo, que es de dos señores de distintas partes del mundo que se enfrascaron en la tarea de construir dos bicicletas con esas ruedas triangulares, y es otra cosa que les impacta y por supuesto ellos se van con esa idea en la mente. Bueno, y aquí termina la sesión, ¿vale? Entonces yo a mis niños de mi clase, porque claro, cuando soy yo la que doy todas las sesiones, la relación que uno establece con esos alumnos es diferente que cuando da sesiones sueltas. Y tengo que decir que el componente emocional con este tipo de alumnado, desde mi punto de vista, es muy importante. Cuando yo les planteé a los niños que construyeran, que dijeran de qué querían hacer el proyecto final, se me acercó una niña y me dijo: nosotros vamos a hacer un coche de Rulox. Y yo le dije, no. Bueno, no le dije no, yo le dije más suavemente: mira, eso es un poquito difícil, acuérdate el problema de las ruedas, del centro, etcétera. Quizás, como tampoco vamos a tener mucho tiempo, sería más interesante que se plantearan otra cosa, pero mientras yo le decía eso, ella en su cabeza lo que estaba escuchando es: adelante, venga, que tú puedes, venga. Y no me hicieron caso. La siguiente sesión vinieron cargados a clase de un montón de cacharros, se trajeron, ellos me dijeron, nos traemos los Legos, y yo me imaginé la caja de Legos de mi hijo, ¿sabes? Pero ellos vinieron con Legos, con motores, con sensores, con de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y empezaron a hacer la primera estructura. Bueno, las ruedas, como es un proyecto que involucra a alumnos y tenemos coordinadores de sus centros de origen, entonces ellos pidieron ayuda a sus profesores de instituto, de matemáticas y de tecnología. Los involucraron en el hecho de diseñar las ruedas en 3 dimensiones. Tengo que decir que nosotros en GeoGebra, por ejemplo, la mayor parte del tiempo lo trabajamos en el plano. Con superficies alguna vez hemos tenido alguna sesión, pero normalmente en el plano. Entonces que ellos hicieran con GeoGebra esa figura en 3D, que luego las exportaran y tal, pues no nos daba tiempo en clase. Entonces yo le dije, dile a tu profe de clase que te eche una mano. Y ellos se los dijeron a sus profes los ayudaron, al final creo que lo hicieron en Tinkercad, el diseño. Los imprimieron con las impresoras de los centros. Y luego además, bueno, a la hora de hacer el proyecto, pues fueron surgiendo unas complicaciones que ellos fueron solventando de la mejor manera que pudieron. Pero mejor que contárselos yo, se los van a contar ellos, porque como producto final, además del coche, ellos hicieron un PowerPoint para explicar luego en su centro qué era eso de las curvas de anchura constante, y grabaron un vídeo en el que explican el cómo se hizo, ¿vale? Y eso es lo que yo les voy a poner ahora, el cómo se hizo. Triángulos de anchura constante. Primero, realizamos un diseño de los triángulos en Tinkercad para luego imprimirlos con la
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por su atención. Bueno, yo les diré que les aplaudieron, porque el aplauso es para ellos. Fueron mucho más allá, por supuesto, porque yo les di 4 sesiones de clase y ellos quedaban los fines de semana y siguen quedando, porque el día 15 vuelven a mi clase porque quieren ponerle un motor al coche y porque como no les quedó demasiado bien las ruedas de madera, ahora ya las tienen también, se las engañaron a otro profe que se las imprimió también con una impresora 3D y han mejorado esto. Entonces, para mí ha sido una satisfacción muy grande, porque uno cuando da las clases de Stallman a veces tiene dudas de con qué se quedan los chicos, y yo me voy muy contenta por un par de cuestiones. Una es porque para mí la finalidad del programa es el estímulo de la curiosidad y de seguir aprendiendo, porque a veces, más allá de que aprendan, pues no sé, de que sean capaces de calcular el área del triángulo, ese interés que yo he visto en ellos, esa creatividad, esas ganas de seguir mejorando el proyecto, me parecen muy importantes. Y luego, la líder del equipo era Tess, la chica. Y como mujer me encanta que haya una chica que esté con una lijadora y una gafas. Bueno, pues nada, muchas gracias.